¿Qué tal amigos de YouTube? En esta oportunidad hablaremos de equilibrio ácido básico. Es un tema amplio y complejo, por lo cual hablaremos en varios videos. Aquí nos vamos a enfocar en este video de el pH, cómo se halla, de dónde se obtiene y bueno, empezamos. Nuestro medio interno tiene que estar balanceado el pH. Existen rangos muy pequeños. El equilibrio ácido básico se trata de explicar que el organismo hace ciertos procesos, varios procesos, para que todo lo que ingresa de iones hidronio de igual manera salga y se mantenga constante los 40 nanoequivalentes por litro. Esta gráfica, que es la escala de pH, nos trata de decir que de 0 a 7 es ácido y de 7 a 14 básico. En el 7, donde se encuentra el agua, es neutro. El sistema que trabaja más es el sistema respiratorio y el sistema renal. ¿Para qué? Para tratar de mantener el pH en 7,4, con variaciones para algunos autores de más menos 0,05 y para otros autores es 7,42 más menos 0,04. Bien, entonces primero empecemos con ¿qué es el pH? Pues el pH se le define como el logaritmo negativo de la concentración de hidrogeniones, pero estos hidrogeniones a la vez se define como la acidez o alcalinidad de una solución. Entonces, si juntamos estos dos, podemos decir que el pH es una escala que define la acidez o alcalinidad de una solución. El ácido es una sustancia que contiene átomos de hidrógeno y que libera iones de hidrógeno, o sea, protones o iones hidronio, cuando se encuentra en solución. La base es un anión o molécula que libera iones OH o hidroxilo o acepta iones de hidrógeno, es decir, los protones liberados por el ácido, cuando se encuentra en solución. Ejemplo, tenemos al bicarbonato, tenemos aquí al amoníaco, entre otros. Es importante también conocer qué es un amortiguador. Bien, el amortiguador es un sistema formado por un ácido débil y su base conjugada. Vemos aquí un ácido débil, el cual es el ácido acético. Vemos que tenemos aquí un ion hidronio que va a ser liberado. Entonces, al ser liberado, va a ser captado por este ion hidroxilo que va a formarse como agua. Entonces, el ácido acético se va a transformar en acetato. De igual manera, si tenemos el acetato, lo colocamos en un medio ácido, este va a disminuir la cantidad de protones de tal manera que va a aumentar la escala de pH. Va a aumentar el pH, pero va a disminuir la acidez. Entonces tenemos aquí la formación de nuevo de ácido acético, con lo que va a disminuir estos protones. Entonces de esto se trata un amortiguador. Por ejemplo, tenemos aquí el acetato sódico, que si le agregamos ácido clorhídrico, va a captar el acetato al ion hidronio y el sodio se va a unir al cloro. Ahora, si a este ácido acético le agregamos un medio básico, pues vamos a ver cómo este ion hidronio con el ion hidroxilo se van a formar agua y el acetato nuevamente va a formar el acetato sódico. Bien, habíamos dicho también que para la disociación del agua era necesario conocer ciertas fórmulas y ciertos procedimientos para determinar el pH de una solución, en este caso que es el agua. Como es algo conocido y algo simple, vamos a tratar de explicarlo para poder entender de dónde se obtiene el pH. La constante de equilibrio o constante de disociación va a ser el producto de la concentración molar de iones hidronio por la concentración molar de iones hidroxilo dividido entre la concentración molar de agua. Vemos aquí, una mol de agua contiene 18 gramos en un litro. ¿Cuántos moles hay? ¿Cuántos moles de agua hay? Pues entonces una regla de 3 nada más y obtenemos el valor de 55,56 moles por litro. Bien. Un ion hidronio
o un ion hidroxilo en agua pura que se encuentren libres es una probabilidad bastante baja. Y aquí vemos cuánto es esa probabilidad. Es 1,8 por 10 a la menos 9. Entonces, si esta es la probabilidad y yo quiero hallar la concentración molar tanto del hidronio como del hidroxilo, pues entonces a esta probabilidad le tengo que multiplicar por la concentración de agua. Al multiplicar esta probabilidad por la concentración de agua, yo voy a obtener cuántos moles por litro hay de hidronio o de hidroxilo. Obtenemos que esta concentración molar es 1,0 por 10 a la menos 7 moles por litro. Si reemplazamos 10 a la menos 7 por 10 a la menos 7, ya que son iguales, en el agua recordemos que los iones hidronio es igual al ion hidroxilo. Entonces lo dividimos entre la concentración molar de agua y tenemos un valor de 1,8 por 10 a la menos 16 moles por litro. Esta constante de disociación, si nosotros pasamos a multiplicar la concentración molar de agua hacia la constante, tenemos esto, constante de equilibrio por concentración molar de agua va a ser igual a lo que se conoce como producto iónico. Aquí tenemos el producto iónico. Y este producto iónico es el que lo vamos a utilizar. Entonces, hallemos cuánto es el producto iónico. Ya tenemos la constante de equilibrio que acabamos de hallar y sabemos la concentración molar de agua. Entonces, el producto iónico va a ser igual a esta constante de equilibrio ya hallada, a la concentración molar de agua, y nos va a dar un valor de 1 por 10 a la menos 14 moles por litro al cuadrado. Estas unidades también se van a multiplicar y tenemos que poner con sus unidades tal cual es. Se le conoce entonces a esto como producto iónico. Ahora, con esto ya podemos determinar cuánto es el pH del agua y de cualquier solución. Si tenemos la concentración de hidrógenos, podemos hallar el pH. De igual manera, si tenemos la concentración de OH, podemos hallar el pH. Ya vamos a ver un ejercicio más adelante. Y tenemos que el pH, como dijimos al inicio, era el logaritmo negativo de la concentración de iones hidróneos. Ahora, sabemos que para el agua, como dijimos hace un momento, los iones hidróneos igual a los iones hidroxilo. Entonces, si reemplazamos aquí, en vez de ponerle iones hidroxilo, le ponemos ion hidronio, pues tenemos el producto, ¿verdad? Como son iguales, tenemos aquí iones hidronio elevado al cuadrado va a ser igual a 10 a la menos 14 moles por litro al cuadrado. Aquí, bueno, es mol por litro. Y esto nos va a salir un valor de 10 a la menos 7 moles por litro. Ahora, con ese valor sí ya podemos determinar cuánto es el pH. El pH lo reemplazamos, la concentración de hidróneos, 10 a la menos 7, por teoría de logaritmos, el menos 7 sale hacia adelante, sale a multiplicar, menos por menos 7, 7. Ahí está el pH neutro del agua. Bien, espero se haya comprendido esto. Vamos a pasar entonces a hacer un pequeñísimo resumen. El agua se va a ionizar, esto se conoce como autoionización, o sea, el agua pura. Como vimos, hay una muy pequeña probabilidad que ocurra esto, pero ocurre. Entonces, lo que nos hacemos la pregunta, ¿no? ¿Qué cantidad hay de cada uno en un litro de agua? Es lo que hemos hallado. La cantidad es de 10 a la menos 7 moles de iones hidronio y 10 a la menos 7 moles de iones hidroxilo. Ahora, con esto determinamos el pH y el pOH, ya que es igual. Se supone que la suma de pH más pOH va a ser igual a 14, siempre. Bien, en cuanto al pH sanguíneo, la concentración normal del ion hidrogenión en sangre es del orden de 0.00004 milequivalentes por litro. Si nosotros operamos esto y lo vamos transformando, vamos a ver que vamos a obtener esta cantidad, que va a ser 4 por 10 a la menos 8 moles por litro.
Entonces simplemente vamos a reemplazar pH es igual al logaritmo negativo de la concentración de hidrogeniones, y aquí tenemos, ¿no? En moles, aquí lo teníamos en miliequivalentes, lo transformamos a nanoequivalentes, luego a equivalentes y luego a moles por litro. Entonces vemos que la variación solamente es entre 3 y 5 nanoequivalentes. Aquí determinamos entonces el pH, por teoría de igual del logaritmo. Si es un producto, va a ser la suma de los dos, y vamos a hallar que el logaritmo de 4 es 0,6 y algo, bueno, aquí lo podemos coger como 0,6, menos este 8 sale a multiplicar y va a ser por 1, ya que el logaritmo de 10 en base de 10 va a ser igual a 8. Entonces, este signo va a cambiar los signos de todo lo que está dentro, y 8 menos 0,6, 7,4, que es el pH normal de la sangre. Bien, una recomendación es que nos aprendamos el logaritmo de 2 y el logaritmo de 3. Bien, aquí tenemos otro ejemplo. Dice, ¿cuál es el pH de una solución cuya concentración de ion hidroxilo es 4.0 por 10 a la menos 4 moles por litro? Ya les decía yo, con el ion hidroxilo también se puede determinar el pH. Recordamos que el producto iónico era justamente el producto tanto de la concentración de ion hidronio con la concentración de ion hidroxilo, y que para cualquier solución siempre va a ser 10 a la menos 4. Entonces, logaritmo, sacamos logaritmo de esto, logaritmo de este producto por logaritmo de esto. Si tenemos propiedad de logaritmos, logaritmo de este producto va a ser logaritmo de la suma, logaritmo de el ion hidronio más el logaritmo de el ion hidroxilo, igual al logaritmo de 10 a la menos 14. Ya esto sabemos que es 14. Bueno, va a ser menos 14. Si cambiamos de signo a todo, menos 14, menos logaritmo, menos logaritmo, menos logaritmo de ion hidronio es pH, menos logaritmo de ion hidroxilo es pOH, menos 14 por menos 14. Entonces pH más pOH es igual a 14. Bien, para resolver el problema se tiene que utilizar este método. La concentración de iones hidronio la tenemos, nos da el problema, y el pOH sabemos que va a ser igual al logaritmo negativo de la concentración de iones hidroxilo. Entonces aquí vamos a reemplazar producto, logaritmo, suma, ¿verdad? Pero como esto es menos, va a afectar a los dos. Entonces hallamos simplemente que el logaritmo de 4, dijimos hace un momento que era 0.6. Y este menos 4, como pasa a multiplicar, va a ser menos por menos más 4.0. 4 menos 0.6, 3.4. Esto es pOH, pero nos piden el pH. Ya pues, entonces la fórmula que habíamos hallado anteriormente, pH, va a ser igual a 14 menos el pOH. Sabemos que 14 menos 3.4 va a ser 10.6, y este vendría a ser el pH. Esta es la manera de hallar el pH cuando se tiene el ion hidroxilo y no el ion hidronio. El pH de una mezcla amortiguadora se puede conocer mediante la ecuación de Henderson-Hasselbalch. En la disociación del ácido acético en acetato y iones hidronio, podemos aplicar la constante de equilibrio. Esta constante de equilibrio va a ser el producto tanto de la concentración molar del acetato por la concentración molar del ion hidronio dividido entre la concentración molar del ácido acético. Si a esto le aplicamos el logaritmo de la constante va a ser igual al logaritmo de esta ecuación, pues por teoría de logaritmos, si tenemos un producto, aquí vemos producto, lo podemos dividir en una suma de logaritmos, lo que hemos venido haciendo. Pero por conveniencia, este científico tomó en un lado el logaritmo del acetato sobre el ácido acético más el logaritmo de la concentración del ion hidronio. Ahora, si a todo esto le cambiamos de signo,
quedaría la ecuación como menos logaritmo de la constante y menos todo lo demás. Si vemos, esto se parece al pH y esto se lo podría denominar como pK. Efectivamente, así se hizo. pK va a ser igual a menos logaritmo de la concentración molar del acetato entre la concentración del ácido acético más el pH. Si esto lo ordenamos, tendremos la ecuación de Henderson-Hasselbalch, la cual se puede utilizar o se utiliza para poder hallar el pH de una mezcla amortiguadora. Vamos a ver ejemplos. Aquí, lo normal es esto. Veamos primero aquí. Existen diferentes amortiguadores, dijimos, y en este caso tenemos al bicarbonato, dióxido de carbono. El pK para este par va a ser 6.1. Son valores que ya se conocen. Las concentraciones normales de bicarbonato, CO2, se tienen que conocer para poder hallar el pH de esta muestra. Por ejemplo, digamos que es una solución que tiene bicarbonato 24 más menos 4 miliequivalentes por litro y CO2 38 a 42 milímetros de mercurio. Si vemos, estos son los valores sanguíneos. Bien, la constante de solubilidad para el CO2 es de 0.03. Entonces, este dióxido de carbono, su concentración va a tener que ser multiplicada por esta constante de solubilidad, lo cual nos da 1.2 miliequivalentes por litro. Reemplazando entonces pK 6.1 más, entonces 24 entre 1.2 es 20, 6.1 más logaritmo de 20, que vendría a ser, recordemos que esto se puede hacer como logaritmo de 10 más logaritmo de 2 es 0.3, más el logaritmo de 10, que sería 1, 1 más 0.3, 1.3. pH va a ser igual entonces a 7.4, que es el pH sanguíneo. Ahora veamos unos ejemplos de alteraciones, en este caso alteraciones respiratorias. Las alteraciones respiratorias pueden producir tanto acidosis como alcalosis. Se habla de acidosis respiratoria cuando aumenta la presión de dióxido de carbono y a esto se conoce como hipercapnia. Este aumento de la presión de dióxido de carbono se conoce como hipercapnia. Esto es producto de una hipoventilación. Entonces, esta hipoventilación va a tener como consecuencia el aumento de la presión de dióxido de carbono y la disminución del pH, es decir, aumento de la acidez. Puede tener diversa etiología, puede ser causado por una depresión del sistema nervioso central, por alguna enfermedad o por drogas, puede ser por alguna enfermedad neuromuscular como la miastenia gravis, la esclerosis lateral amiotrófica, entre otras. También puede ser causado por una obstrucción de las vías respiratorias como la enfermedad pulmonar obstructiva crónica, el EPOC. Entonces vemos este ejemplo como la presión de dióxido de carbono está elevada. Recordemos que para poder hallar la concentración molar de dióxido de carbono vamos a tener que multiplicar a los 50 milímetros de mercurio por justamente esta constante de solubilidad que era 0.03. Entonces 50 por 0.03 nos da 1.5. Entonces logaritmo de la concentración, aquí vemos que es la concentración de bicarbonato entre 1,5, entre la concentración del dióxido de carbono. 24 entre 1,5, sacamos el logaritmo y ese resultado nos va a dar 1.2, que al sumarlo con 6.1, que viene a ser el pK del bicarbonato con el CO2, vamos a obtener 7.3. En cambio, la alcalosis respiratoria, a diferencia de la acidosis, es causada por una hiperventilación, es decir, por aumento de la frecuencia respiratoria. Va a haber una disminución de la presión de CO2 en el plasma sanguíneo y ello va a producir aumento del pH.
A esta disminución de la presión de CO2 se conoce como hipocapnia. Este aumento del pH, es decir, se va a alcalinizar la sangre o el plasma, puede ser debido a muchos estímulos que hacen que comience a hiperventilar la persona. Vemos cómo esta disminución de la presión de CO2 va a verse afectada en una alcalosis respiratoria. Este 30 multiplicado por 0.03, 0,9, nos da 1.41. Al sumarlo con 6.1, 7.51. Bien, las fuentes generadoras de protones o de iones hidronio van a ser de tipo exógenas, como el caso de la dieta. La dieta puede ser rica en verduras y frutas, puede ser rica en carbohidratos. Aquí, como vemos los carbohidratos, como vemos carnes, vamos a ver distintos tipos de leguminosas. Entonces, esto nos va a elevar el pH o a disminuirlo. Esta fuente generadora de protones también puede ser endógena, la cual proviene de los ácidos inorgánicos, como los sulfatos, fosfatos, y los ácidos orgánicos como el ácido láctico. Sabemos que el ácido láctico es cuando hay una glucólisis demasiado acelerada porque hay una demanda de energía, entonces se acelera la glucólisis, va a haber todo el proceso de gluconeogénesis a partir del lactato. Entonces esto se conoce como el ciclo del lactato. En esta oportunidad el video lo vamos a dejar aquí. En los próximos videos vamos a ver cómo va a actuar los diversos tampones que hay en el plasma, también de manera intracelular. De igual manera, cómo actúa regulando el pH los pulmones, el ciclo de Bohr, los riñones con la glutamina, qué función tienen, de qué manera se va a regular el pH. Espero sea de utilidad y espero se haya comprendido este video. Muchas gracias. Nos vemos en el próximo video.